Hace poco me estuve repasando GTA V, y me acordé que en una misión aleatoria aparecía Patrick McCreary, uno de los personajes más importantes de GTA 4, quien es uno de los mejores amigos del protagonista Niko Bellic, con el cual podemos salir para comer o beber, quien fue de gran apoyo durante muchas misiones, pero que aquí no es más que un personaje secundario, el cual, o podemos reclutar para un atraco, o simplemente matarlo como si nada. I got an excuse for being on foot. I'm from Liberty City. This is go. Are you happy now? También está la muerte de Johnny Clements, protagonista de la expansión de Lost and Damned, un personaje bastante bien construido, con una gran personalidad y grandes valores, pero que aquí muere como si nada. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Next time, don't get in my fucking face! I just saw... Este no es el único caso, pues personajes que tienen una gran historia por detrás, llegan a morir de una forma extremadamente simple, y como si no significaran nada, lo que me hizo preguntarme, ¿por qué Rockstar desecha así de fácil a sus personajes? Hola gente del internet, aquí Claudio Bellic GTA 3 al habla con un nuevo video. Como saben, han habido diferentes videos sobre las muertes de muchos personajes de la gran R, ya sea tops de muertes tristes, o simplemente de una recopilación de estas, incluso hasta han sacado una serie de si algunos personajes merecían morir o no, pero, he notado que casi nadie se cuestiona, el por qué Rockstar mata a muchos de sus personajes así de fácil. Cuando un protagonista de un videojuego llega a morir, normalmente suele ser de una forma épica, ya sea que éste lo haga dando su vida por la de alguien más, o en ocasiones haciendo un sacrificio para salvar a muchas personas. No obstante, y pese a haber sido protagonistas de un juego completo, ser de los personajes más importantes y con múltiples apariciones, aquí tenemos muertes bastante simplonas, rápidas, y a veces hasta lamentablemente patéticas. Los únicos casos aparte serían las muertes de los protagonistas del Red Dead Redemption 1 y 2, ya que al menos aquí tenemos a dos hombres que dieron su vida por la de sus seres queridos, incluso que uno murió de una forma conmovedora mirando su último amanecer, eso sin contar que sus muertes fueron posteriormente vengadas, pero con el resto de personajes no llega a pasar nada de eso, incluso hasta llegan a ser olvidados al poco tiempo por los demás. Ahora, el por qué pasa esto podría ser porque muchos de estos personajes quizá no estaban planeados en un inicio que fueran más importantes, ya que por ejemplo, en GTA 3 los antagonistas, Salvatore Leone y Catalina tienen muertes un poco rápidas y sin mucho chiste, o bueno la de Catalina sí estuvo épica la verdad, pero volviendo al tema, hay que tomar en cuenta que GTA 3 es el último cronológicamente hablando, ya que el resto de GTAs que salieron después se ubicaban varios años atrás. Y ahí es donde nuevamente volvimos a ver a estos personajes que en dicha entrega murieron así de fácil, pero en cambio, aquí pudimos ver más de la personalidad e historia que tenían por detrás, las cuales sí que resultaron ser bastante interesantes. Así que, se podría decir más o menos que en parte es porque aún no se tenía del todo planeado que estos personajes tuviesen más relevancia de la que se mostró posteriormente, mismo caso con Victor Vance, pues cuando lo vimos por primera vez solo era un random que murió de la forma más simple posible, y que nadie se imaginaba que luego lo veríamos como un protagonista, y tengamos en cuenta que hablamos de 4 años de diferencia entre el Vice City y el Vice City Stories. Sin embargo, creo que es innegable que aún así, muchos personajes que se supone que deberían ser relevantes para su propia historia, llegan a tener un final donde son fácilmente olvidados. De ejemplo tenemos a Ryder, quien se supone que es uno de los mejores amigos del protagonista, y aunque este se siente mal por su muerte, no pasa mucho para que después lo olviden como si no hubiera significado nada. Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit.
Maybe you right then, man. But... Cheer the fuck up! ¿O qué me dicen de la muerte de Lance Vance, quien fue un personaje fundamental para la historia de Vice City, y quien luego de su traición, su muerte pasa de largo rápidamente? Ok, puede que al ser antagonistas no se les quisiera dar algo tan especial, pero tengamos en cuenta que otras muertes como las de Big Smoke, Catalina, o inclusive la de Vinny del GTA Advance, llegaron a tener un mejor enfoque o epicidad al momento de exterminarlos. Pero dejando de lado a los antagonistas, hablemos de otro tipo de personajes, como lo serían los protagonistas, o los amigos de estos. Veamos ahora con uno de los GTA menos recordados, en el GTA Chinatown Wars. Aquí hay varias muertes un poco injustificadas, pues de entrada tenemos la de Lynn, quien al principio parecía que iba a ser alguien importante, pues hasta tenía buena química con el protagonista, pero que al poco rato es exterminada. O veamos la de Chan y Zhou, los cuales habían sido inculpados de ser traidores, pero aún así terminaron siendo ejecutados. Nuevamente he de mencionar a Patrick, quien fue uno de los mejores amigos del protagonista, pero que en GTA V puede llegar a morir sin tener mayor relevancia. O ya que tocamos el tema de GTA 4, aquí hay bastantes muertes para hablar, pues están la de Dwayne, que aunque opcional, es una bastante triste tomando en cuenta la previa amistad con Nico, que fue alguien con una vida bastante trágica, y que ve su fin a manos de su amigo. En Vice City Stories, Lois, una madre de buen corazón, también ve su fin de forma injusta a manos de los hermanos Méndez. O en GTA 3, Asuka Kazen, quien también era una aliada muy importante para el protagonista, muere fuera de cámara, incluso el propio Claude pasa de ella sin tomarle demasiada importancia. La lista podría seguir y seguir, pero tomando todo esto en cuenta, volvemos a por qué todos ellos son fácilmente desechados a pesar de ser importantes para su historia. Ok, aunque Rockstar no se caracterizó por hacer historias muy detalladas cuando recién comenzaron, considero que poco a poco fueron dándole más importancia a los personajes y a la trama, pues algunas de estas muertes sí llegan a estar bien implementadas, y otras hasta cargan con un sentimiento tras conocer el contexto de las cosas. No obstante, eso no quita que aún sigan habiendo muchas que pasaron sin pena ni gloria, aun cuando hablamos de tipos que tuvieron gran peso en la trama, tanto que hasta un protagonista que estaba muy bien construido, tuvo el final más lamentable que se pudo ver. Creo que la respuesta aquí podría ser un poco obvia, como difícil de notar. Verán, como había dicho, muchos protagonistas o personajes secundarios en ocasiones llegan a tener muertes más honorables, épicas o hasta conmovedoras, pero eso suele pasar en juegos con temáticas de aventura o heroísmo, pero aquí, estamos hablando de una saga que se enfoca en el mundo criminal. Muchos de nosotros nos llegamos a encariñar con estos personajes, ya sea por su personalidad, historia, o actitud con la que nos podríamos identificar un poco, pero muchos olvidan que ellos no son gente buena, sino que por el contrario, muchos son mafiosos, sicarios, pandilleros, y como no, criminales. Esto no se limita únicamente a esta saga, pues han habido otros juegos como Manhunt, Warriors, o incluso los juegos de Red Dead Redemption, donde a menudo los personajes cometen actos que van en contra de la ley de la moral. Esto lo digo, ya que al estar en un ambiente donde matar y robar es algo normal para muchos de ellos, era de esperarse que algunos tarde o temprano se les acabara la suerte, pues como dice aquella frase, el que a hierro mata, a hierro muere. Si bien, es verdad que muchos de ellos no eran precisamente malos, pues Victor y Johnny eran ejemplos claros de que a veces, las buenas personas que tienen valores y un código moral, se ven forzadas a llevar esta vida. Algo interesante, pues Victor y Johnny eran de los protagonistas más humanos que había, y acabaron muriendo de una forma bastante triste, mientras que los más crueles y sádicos salieron sin un rasguño. Y aún así, de una u otra forma, estos dos igualmente tuvieron culpa en causar sus propias muertes, esto por seguir a dos personas que solo les hacían mal, pero de eso ya hablé en un video aparte, el cual pueden encontrar en la descripción, y que pueden ver después de terminar este video.
Siguiendo con lo mencionado, es verdad que muchos solemos tenerle cierto aprecio a los bandos de los protagonistas, incluso, algunos hasta llegamos a tener una idea errónea de que ellos podrían ser los buenos, cuando no es el caso. De hecho, esto se resume en criminales peleando contra otros, pues de hecho muchas misiones consisten en saquear armamento, asesinar a una celebridad y a su pareja, o veamos a la banda Lost and Damned, la cual es de mis bandas favoritas de todo GTA, y aunque su líder era alguien que tenía un código y ciertos valores, el resto de la banda en general solo eran más de lo mismo entre este tipo de pandillas. Es más, hasta fueron ellos quienes rompieron la tregua que tenían con sus rivales. Incluso en GTA V hay diferentes misiones donde estos cometen ciertos actos delictivos, así que la banda Los no son mucho mejor que los Ángeles de la Muerte, y de igual modo, los Grove Street Families no son mucho mejor que los Balas, y solo estamos de su lado porque vemos las cosas desde su perspectiva, ya que la banda rival también puede tener alguno que otro miembro que sea igual que los protagonistas. A lo mucho solo podríamos decir que una banda es un poco menos mala que otra, pero hasta ahí nada más. El punto al que quiero llegar es que, aunque nos cueste aceptarlo, considero que algunas de estas muertes me parece que están bien así como están, pues estamos hablando de personas del mundo criminal, y a menudo sus muertes son algo que puede pasar así de fácil, sin tener ningún tipo de momento épico ni nada, algo que hasta ocurre en otras historias del mismo estilo como Mafia, que es algo bastante realista, y que Rockstar supo plasmar bien. Tampoco digo que se merezcan forzosamente morir, pero creo que de un modo u otro, estos personajes sí merecen pagar de alguna forma por sus actos, y que la muerte fue algo que a fin de cuentas ellos mismos se buscaron. Obviamente no todos merecían esto, pues también hubieron quienes sin hacerle daño a nadie, tuvieron un trágico destino por relacionarse con este tipo de gente. Aunque es algo triste, creo que así es como debe ser, y de hecho, no me sorprendería que en la próxima entrega de Grand Theft Auto, veamos morir de nueva cuenta a un personaje de una entrega anterior. Como conclusión, se podría decir que Rockstar suele darle una muerte fácil a sus personajes, porque es algo que está acorde con los que siguen este tipo de vida, por ser un toque bastante realista, y eso es algo que la Gran R ha sabido hacer. Si les gustó el video regálenme un like, les deseo a todos que se la pasen bien y de lo mejor, nos veremos en un próximo video.